Buenas noches familia, ¿cómo le va? Bienvenidos, estamos en Médicos y Comunidad, nos encontramos una noche más para hablar o charlar, como me gusta decir a mí, de salud. En pantalla está el conductor habitual, doctor Omar Maresca, qué gusto. Va, don Raúl? ¿Cómo estamos, Omar? Muy bien. Como te sé futbolero y como tengo emociones por esto que ocurre con el fútbol, me gustaría involucrarme, pero no tenemos tiempo, tenemos un gran invitado. Exactamente, sí. Le vamos a dar lugar, pero la Estamos verdad que todos pendientes de los resultados. es maravilloso el fútbol, es cierto. Es hermoso. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. Hablamos de salud en este espacio, gracias a los mensajes. En pantalla hay un WhatsApp, les pedimos que manden audios, bueno, lo que tengan ganas, videos, preguntas, todo lo que vengan ganas, la producción lo repasa. El 4755-1970 es el teléfono del Colegio de Médicos Distrito 4 de San Martín. Nosotros tenemos la posibilidad de que repase algún programa, lo reviva, vuelva a buscar alguna información a través de YouTube, allí en Médicos y Comunidad. La alternativa es muy breve, pasa muy rápido y las repeticiones son varias aquí en la señal norte de Somos Norte y en Flow, el canal 517, donde ya nos extendemos al resto del país. Le damos la bienvenida. En pantalla el doctor Félix Antonio Barbone. Félix, buenas noches, gracias por venir. Es neurocirujano, hombre de cuna hospitalaria y eso siempre es fantástico. De Liga Eva Perón, es el Hospital Interzonal General de Agudos, él allí es jefe de neurocirugía. Bienvenido y gracias, doctor. Muchísimas gracias, Omar, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, nuevamente una vez más aquí para charlar con ustedes. Un tema muy amplio, Omar, contalo. Es un gusto tenerte, Félix. Hoy vamos a tocar el tema de traumatismos en accidentología, o sea, cuando hay un accidente, y nos vamos a referir específicamente a lo que es tu especialidad, que es la neurocirugía, aquellos que estén referenciados con el trauma cráneoencefálico, con los problemas de columna o de nervios, algún plexo o algún nervio del brazo y demás. Entonces, la primera pregunta que surge es ¿qué debemos hacer y qué no debemos hacer cuando estamos delante de un accidente? Estamos hablando del que no es profesional, ¿no? Primeramente, no solo son accidentes de tránsito, porque también hay accidentes laborales, lesiones en riña, lesiones por arma de fuego, por peleas, por lo que fuere. Entonces, sucede que alguien ve el accidente, por ejemplo, un accidente, nos vamos a referir a un accidente de tránsito hipotético. Que es lo que compromete mayor cantidad de personas. Mayor cantidad de personas, paran un auto en la ruta. Entonces, lo primero que uno debe hacer es ponerse en contacto con un sistema de ambulancias o la policía, bomberos, alguien que venga, que vaya al lugar del hecho, personal capacitado para que se hagan las cosas correctamente y en el menor tiempo posible, porque el tiempo es oro, el tiempo es vida. Claro, eso es importante lo que planteas. Tenías algunas imágenes que habíamos traído de simulacros, porque los simulacros son importantes en este sentido. Los bomberos se actualizan permanentemente. El hospital que nosotros tenemos en el sistema de emergencia como uno de los pocos países a nivel mundial que tenemos médicos que van con un chofer o un paramédico, pero médicos, a recepcionar esos pacientes y hacen una categorización, o sea, un triage. Lo clasifican en rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Exacto. Y de ahí, exacto. Cuando se toma el rojo, que es la verdadera emergencia, lo que hay que atender ya, qué es lo que se debe hacer en caso, por ejemplo, de un traumatismo craneano o de un trastorno que involucre a la columna. Claro. Generalmente son politraumatizados, claro. Habitualmente llega al lugar un médico, como bien dijiste, acompañado de enfermeros, viene el ambulanciero, entonces también tiene un compromiso de un trauma craneano, un trauma de columna, no tratar de sacarlo la gente, sino lo tiene que hacer personal especializado, como van a ver en algunas fotos que nos prestó gentilmente el director del SEM, del Servicio de Emergencias del partido nuestro, de General San Martín, que las traigo para que se vean. Entonces se debe poner al paciente sobre tablas
no moverle el cuello, ni hiperflexionarlo, ni hiperextenderlo, ni rotarlo, porque puede tener, por ejemplo, una fractura cervical que va muy asociada a los traumatismos cráneoencefálicos, a los vuelcos o a los traumatismos por accidentes en motocicleta. También el paciente tiene una columna dorsal, una columna lumbar, puede existir, como bien vos dijiste, lesiones del plexo braquial, por ejemplo, que es... ¿Qué es el plexo braquial? El plexo braquial es una estructura nerviosa de nervios, valga la redundancia, sensitivos y motores que van a llevar la motricidad, por ejemplo, al miembro superior. Entonces es una región que se localiza en el triángulo supraclavicular, al costado de la columna, y en el hueco axilar. Entonces a veces una fractura de clavícula o una hiperextensión en un paciente que venía en una moto y tiene un accidente puede lesionar el plexo braquial y va a tener una lesión de parálisis de un miembro, por ejemplo. Sí, con respecto a este punto es importante lo que decís de los bomberos, porque no hay que traccionar, o sea, hay que tratar de que trabajen ellos. En primer lugar, aquel que está en el lugar, lo primero que debe hacer es decirle a una persona con nombre y apellido: usted, ¿cómo se llama? Llame a la ambulancia, para que no le diga a todos y nadie llama a la emergencia, ¿verdad? Exacto. En segundo lugar, cuando llegan los bomberos, que están capacitados como para hacer los cortes, porque el paciente está angustiado, ansioso, grita, quiere salir, y a veces la persona que desconoce tracciona, tira, y es donde le provoca más lesión. Esto es lo que está planteando. Exactamente. Y asimismo, no solo tiene lesiones a nivel del sistema nervioso central y periférico, a nivel de la columna, a nivel de la cabeza o a nivel de nervios periféricos, tiene otras lesiones que también le pueden comprometer la vida y fallecer en el lugar del accidente. Muchísima gente fallece en el lugar del accidente o porque lamentablemente tienen que fallecer, a veces el mismo golpe mata al paciente, pero otras veces un desmanejo, un mal manejo, una llegada tarde de una ambulancia también puede comprometer la vida. Por eso el tiempo es oro, y lo que hablábamos de los diferentes colores, y luego el triage que se termina de hacer en la entrada hospitalaria. Hay una primera evaluación, que es la evaluación prehospitalaria, que afortunadamente en nuestro país está manejada por médicos emergentólogos, sí, y por personal paramédico, y por supuesto también concurre habitualmente. Las ambulancias tienen un paramédico, un médico y el chofer de la ambulancia, y están equipadas como para darle la asistencia inicial y la reanimación, y muchas veces tienen que inclusive efectuarle a pacientes que tienen comprometida la vía aérea por un traumatismo con compromiso de la vía aérea o por el mismo compromiso de trauma craneano, no respira, hay que hacerle una intubación, ponerle un tubo endotraqueal y darle asistencia respiratoria mecánica con un ambú, con respiradores, están equipados con respiradores, vienen a la guardia, y eso es para felicitar al SEM de San Martín. Muchísimas veces viene el paciente intubado, respirado, y uno, bueno, termina de efectuarle la atención hospitalaria. O sea, hay una evaluación prehospitalaria y luego una evaluación hospitalaria. Claro. De todas las lesiones es un manejo multidisciplinario. Lo que planteamos, para que la comunidad nos entienda desde el punto de vista de lo que puede provocar, hay una tendencia a sacarlo del auto y a dejarlo en la calle y a ventilarlo, ¿verdad? O a apantallarlo. Eso es lo que no se debe hacer si el paciente está consciente o si está inconsciente. Tratar en la medida de lo posible de contener, de Exacto. hablar mientras llega la emergencia, o darle, si puede tomar agua de absorbo, pero dejar rígida esa columna. Para no provocar más daño, claro, del que ya tiene el paciente, ¿no? Claro. Bueno, entonces hablamos de la fase extrahospitalaria, que es coordinada por policía, bomberos y servicio de emergencia. O sea, aquellos pacientes que requieren, vamos a hablar los relacionados con el trauma encefálico, el trauma de columna cervical o el trauma del brazo, concurren al servicio de emergencia. ¿Y cómo se trabaja ahí? Generalmente el paciente, que estamos hablando de los accidentes de tránsito y graves,
viene traído por un sistema de ambulancias. También existe la consulta espontánea por los traumatismos banales, que nos vamos a referir en otro apartado, en otro momento, o el paciente que es traído por otros medios, o la consulta, o a veces son enfermos que no solo son accidentes de tránsito, por ejemplo, el que trabaja en una obra, una caída de altura, accidentes laborales y demás. Una vez que... Vamos a cortar acá, Félix, porque tenemos que hacer un pequeño corte y en el próximo bloque seguimos. Son los tiempos de la tele, una pausa, muy breve, sí, pero está muy bien, quedan varias preguntas y es la esencia de lo que se pregunta a la gente. Un corte apenas y ya estamos de vuelta. Muy bien, retomamos, familia. El doctor Félix Antonio Barbone nos está acompañando. Si se perdió, vale la pena, porque desde la necesidad y la urgencia en la asistencia, ¿no? Hablamos de traumatismos en accidentología. Félix contaba los laborales, los de herido de bala, los entramos en los de tránsito, que son... Omar contaba esto, queremos ayudar, y por ahí la ayuda urgente nos sirve porque no sabemos. Lo que pasa es que ocurre en un accidente de tránsito que se involucra por lo general a más de una persona, entonces ahí es donde se genera el conflicto. En una riña y demás puede haber involucrados, por eso específicamente nos queremos referir a este tipo de accidentes. Félix, una pregunta. Con respecto a la muerte en sujetos jóvenes, ¿la primera es accidentes de tránsito? La primera causa de muerte en sujetos jóvenes es la muerte violenta, traumática, y fundamentalmente en accidentes de tránsito. Si vamos a las estadísticas, en Estados Unidos mueren, es una población muy superior, 50.000 personas al año. Aquí en la Argentina mueren entre 7.000 y 7.500 personas al año, siendo un gran porcentaje a la provincia de Buenos Aires, 2.200, 2.500, o sea, tengo la estadística de todos los años, desde del 2008 en adelante, hubo una tendencia a bajar. Por ejemplo, en el año 2008 en la provincia de Buenos Aires hubo 3.195 fallecidos, en el 2015, 2.300, en el 2016, 2.200 y así, bueno, no tengo los datos del 2017. Lo que ocurre pero es que... una gran proporción ocurre en la provincia de Buenos Aires, por una cuestión también, de que somos más densamente poblados. Y aparte ¿no? se correlaciona que numéricamente tenemos nosotros más accidentes que Estados Unidos por la cantidad de habitantes que tiene un país en proporción, Argentina, sí. ¿no? Entonces, proporcionalmente tenemos una cantidad muy alta de accidentes de tránsito. Bueno, en el bloque anterior estábamos charlando de todo lo que se hacía el paciente en el lugar y el traslado en ambulancia que estaba hecho por un profesional, por un médico, y llega a la guardia. Ahí lo recibe la guardia del hospital. Bueno, ¿cómo se maneja este paciente grave? Generalmente es grave, entra en un área roja, porque viene de las áreas de una guardia, que son roja, amarilla, naranja, amarilla y verde, pero son rojas, amarilla y verde en cuanto a los tiempos. Él entra directamente en área roja, que hay que hacer todo ya porque está comprometiéndose la vida, está la vida en juego del paciente. Entonces se hace una evaluación por todos los especialistas, no solo por el neurocirujano, sino por el internista, ver el medio interno, ver si está con hemorragias, si hay que pasarle sangre, si hay que asistirlo respiratoriamente, se lo estabiliza y luego de allí en más se harán los estudios pertinentes para llegar a un diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico efectuarle el tratamiento adecuado, en el caso nuestro una descompresiva, una evacuación de un hematoma, en el caso de cirugía general la evacuación de un hemotórax, la sutura de un hígado, etcétera. Cuando llega un chico joven, por lo general el traumatizado con un traumatismo de cráneo, por lo general son por accidentes de moto. Sí, marchan a la cabeza los accidentes de moto, es una de las grandes causas de muerte y es la primer causa de invalidez en sujetos jóvenes. Ajá. Por lesiones de todo tipo, secuelas, desde algo simple a secuelas graves con deterioro cognitivo importante, con hemiplejías, epilepsia postraumática, defectos estéticos, claro, etcétera. Uno a veces ve el grave y los que fallecen y cuentan los fallecidos y no ve las secuelas que deja
un accidente o cráneoencefálico. Pacientes ¿verdad? que quedan cuadriplégicos, Claro. realmente con También compromiso. hay que tener en cuenta el recurso humano dentro de la emergencia y dentro del servicio de emergencia de un hospital. Este recurso humano tiene que estar jerarquizado y tiene que estar el recurso humano médico en general y el recurso humano y el médico en particular tienen que estar jerarquizado y tiene que haber cantidad suficiente y lamentablemente estamos viendo que crónicamente se está perdiendo esta cantidad, este recurso humano es la única atención que tiene un paciente en la vía pública. Ningún sector privado atiende al paciente en la vía pública y es el sector público el que lo atiende, donde hace la el 100% de los casos. diagnóstico y la inversión más grande en salvar a ese paciente. Claro, la respuesta la da el sector público, tenga o no tenga obra social, el mejor de los prepagos, que el sector público está equipado, a pesar de las falencias, a pesar de la falta de personal. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio tenemos un neurocirujano todos los días, residentes, o sea, hay cobertura de un especialista en el momento, no pasiva, porque en un sanatorio se tiene que armar el equipo, llegar, ir a verlo. Son muy pocos los lugares donde hay, salvo los hospitales públicos, donde hay servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y eso uno no debe ahorrar el costo, porque es un costo que no es un costo, está para salvar vidas eso. Claro, es una inversión. Es una inversión, humano, exactamente. Porque también como es una inversión fundamental la atención primaria, que también hay un faltante de recurso humano en atención primaria, lo es la emergencia, son los dos puntos fundamentales, puesto que ahí es donde en la atención primaria prevenís un montón de enfermedades para que no llegue a la enfermedad constituida, y en la emergencia evitás muertes y daños de cualquier tipo superiores. Exacto. En una persona por llevarla a destiempo, no Exacto. solo en el traumatismo cráneoencefálico, sino también en el infarto o en un ACV, ¿no? Exacto. Y en lo que se refiere a traumatismos, a veces pasa, por ejemplo, un accidente como ha ocurrido no hace mucho, vuelca un micro con 20, 30 personas adentro y se desborda la capacidad de atención, donde tenemos que manejarnos en red con otros hospitales provinciales y derivarlos en helicóptero, en lo que fuere, para repartir los pacientes, porque a veces sucede en algún hospital, como puede pasar a 40, 50, 60 kilómetros de nuestro hospital y no tienen neurocirujano, entonces tiene que ser derivado un enfermo al Eva Perón, un enfermo al Hospital de San Fernando, un enfermo al Hospital de Avellaneda, donde fuere. Claro. Y por otro lado, se referencian por la complejidad de los hospitales. Exactamente. Y hacen la derivación ahí. Exactamente. O sea que aparte hay lugares que tienen un neurocirujano por guardia y a veces en un accidente múltiple tienen que buscar el mecanismo de derivación porque no da abasto, obviamente. Sí, ¿no? sí, no solo, claro. El problema no es tanto... nosotros, por ejemplo, tenemos por guardia un médico neurocirujano y un residente, pero estamos al llamado todos los demás. O sea, no es la primera vez que yo voy a cualquier hora al hospital a colaborar con el médico de guardia, porque si nos llega una cantidad de heridos que nos pueda superar la capacidad operativa de una sola persona. El problema mayor y más limitante son las camas de terapia. Hay un déficit crónico, no solo de los últimos años, sino de muchos años, faltan camas en terapia y camas en neurointensivismo. Nosotros teníamos una unidad de neurointensivismo que fue cerrada y nunca más fue abierta. Esperemos que, bueno, que las autoridades tomen cartas en el asunto y que la vayan abriendo. Aparte, se da el hecho en este tipo de inconvenientes con la cama, que a veces una cama está ocupada por una persona que no tiene la cama para ser sacada de la terapia y pasar a sala común, y a veces llega un accidente de una persona joven que tiene que estar rápidamente en la terapia intensiva y saturan. Sí, se satura, pero quedan... Nosotros al paciente lo tenemos que operar igual. Claro, obviamente. Lógicamente, después quedará en el shock room de guardia, quedará en el quirófano, se pondrá una cama supernumeraria, pero no es lo mismo estar improvisando que tener
30 camas de terapia o 40. No, obviamente. Aparte, un hospital de derivación de un área programática muy grande. Nosotros somos un hospital de alta complejidad y somos cabecera de nuestra región para darle cobertura a 3.200.000 habitantes. Y clásicamente siempre ha tenido 12 camas, ahora como están haciendo una nueva terapia tenemos menos, tenemos 8 camas. Siempre hay un déficit de camas, claro, que no tiene la culpa nadie, pero realmente estamos con un déficit de camas de terapia intensiva. Y en aquellos pacientes que operás y que, bueno, después los evolucionás y con el tiempo, ¿qué secuelas ves con mayor frecuencia de los traumatismos de cráneo? Bueno, a veces hay pacientes que quedan sin secuela, claro, dependiendo del grado, de la gravedad. De la gravedad. Sí, en otro programa vamos a tocar ese tema, pero una secuela es un déficit motor, o sea, una hemiparesia, una hemiplegia, epilepsia postraumática es muy común, es muy frecuente, trastornos de tipo cognitivo, hay pacientes que quedan muy limitados y dependientes de tercero el resto de su vida, hay pacientes que fallecen dentro del primer año por complicaciones no inherentes a la cirugía, pero sí por complicaciones de escaras, infecciones, un paciente con una cuadril. Claro, que son importantes y frecuentes. Que a veces no se tienen en cuenta. Bueno, Félix, se nos terminó el programa, viste que es corto el aire, parece que fuera más, pero es corto, sí, Raúl. Dos cositas para cerrar. Recordá lo de triage, esa categorización de la emergencia. Es rojo, amarillo y verde. Es la urgencia. Es la emergencia pura que tiene que estar en 5 a 20 minutos como máximo la emergencia. El amarillo puede estar de media a 4 horas, que es otro tipo de patología que tiene. Y el verde es que da mucho más tiempo. O sea, la importancia que tiene es el rojo. Claro. Es el aquí ahora, el rojo es ya. Bien. Claro. Es inminente de muerte, lo otro es un poquito más de tiempo y el verde da 2 horas. Inclusive hay negro, ¿no? Porque eso surge de la guerra, donde el negro es un paciente que no tiene ninguna posibilidad de recuperación y es un paciente muerto, por ejemplo, o a punto de fallecer, ya que no tiene ningún tipo de recuperación. Pero nosotros no hacemos esa diferenciación, nosotros son rojo, amarillo y verde. Bueno, Félix, nos vamos ahora, sí. Okay, cuántas cosas me quedan. Sí, gracias, doctor, es muy amable. Omar, ha sido un placer. Igualmente. Nos encontramos la semana que viene, aquí en Médicos y Comunidad, familia. Repito, tenemos distintas maneras de vernos en YouTube, Médicos y Comunidad, y en las repeticiones. Bueno, muchísimas gracias, familia. Buenas noches.